Muy buenas tardes. Es para mí un honor, como directora de comunicación de Red.es, presentar y dar la bienvenida a este seminario de periodismo online en el que vamos a analizar la transformación del papel que desempeña el periodista en paralelo a la evolución con el universo digital. Forges dijo hace ya algún tiempo que los periódicos en España se hacen en primer lugar para que los lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y, por último, inexistente término, para que los ojee el público. Es probable que algunos no estéis de acuerdo con esta reflexión de un humorista gráfico cuyas viñetas sí conectan con muchísima gente. La verdad que subyace bajo sus palabras es que los periodistas hemos pasado demasiado tiempo creando contenidos sin orientarlos suficientemente al receptor universal, la gente en general. Muy al contrario, sugiere que construimos esos contenidos bajo un tamiz corporativo en el que conviven, además de los propios periodistas, fuentes, políticos, instituciones y entidades. Podríamos decir que esta manera académica de hacer periodismo ha mantenido un camino constante durante siglos hasta la irrupción de lo digital. Y hay muchas maneras de gravitar alrededor del concepto digital, muchas definiciones. Para mí la revolución digital implica la ruptura de todas las barreras corporativas, todas las fronteras académicas. Cualquier persona con una infraestructura básica y más o menos talento y conocimientos ejerce ahora de director de cine, de productor musical, asesor bursátil, se lanza a la aventura empresarial o, por supuesto, ejerce de periodista. Las plataformas digitales se conciben para un intercambio constante de información que se viraliza no ya en segundos, sino en centésimas. Antes, el lector o espectador de los medios de comunicación no tenía otra alternativa para sopesar el presente. Ahora las opciones son prácticamente ilimitadas. Esta nueva realidad hace que, a la hora de plantearnos una definición amplia de las funciones y conocimientos técnicos que debe tener el periodista de hoy en día, tengamos que apartarnos sustancialmente de la que haríamos hace 10 años. Muchos periodistas hemos sentido cierta zozobra al contemplar cómo cualquier persona armada con un ordenador, una conexión a Internet e incluso un simple teléfono puede convertirse de la noche en la mañana en reportero de actualidad e incluso director de su propio medio. Se han originado dos corrientes que tiran del periodismo y nos obligan a todos los profesionales a hacer una seria reflexión. Por un lado, la obligación de mantenernos firmes en los principios de rigurosidad, inmediatez y objetividad que siempre han abanderado el oficio. El periodismo de fuentes y nuestra capacidad para contrastar la información hacen que el ciudadano siga acudiendo a los medios para sentir que se aproxima a la realidad con ciertas garantías. En contraposición a eso, los periodistas ya no podemos limitarnos a redactar un reportaje o editar una pieza para un informativo de una radio o de una televisión. Tenemos que trabajar bajo una perspectiva multicanal, adaptando cada contenido a múltiples soportes. Las noticias caducan no ya en días, sino en minutos y, sin embargo, conservan su vigencia porque en el medio digital todo permanece. Ya no escribimos solo para mañana. Nuestro trabajo queda eternamente expuesto en el medio digital bajo la atenta vigilancia de las arañas de Google o de cualquier buscador. Esas dos formas contrapuestas nos obligan a modificar sustancialmente la forma en que desarrollamos nuestro oficio y a cometer un esfuerzo mayor para dotar de valor añadido sus frutos. Y lanzo unas preguntas. ¿Somos suficientemente conscientes de ello? ¿Los medios se están adaptando con garantías a esta nueva realidad? ¿Hacemos el periodismo que la gente nos pide? ¿Las facultades y redacciones forman para que sea así? Seguro que nuestros ponentes nos van a regalar un buen número de titulares e ideas alrededor de estas incertidumbres. Son profesionales muy destacados del periodismo, sobre todo por liderar esa transformación imprescindible que nuestro oficio requiere. Nos acompañan Montserrat Domínguez, que es la directora editorial del Huffington Post en España, Gastón Reutberg, que es secretario de la redacción multimedia del diario argentino La Nación,
Ignacio Escolar, que es director y fundador del diario.es, y Borja Vergareche, que es el director de innovación editorial del Grupo Vocento y que además va a moderar esta mesa de debate. Muchísimas gracias a los 4 por participar en FICO 2014 y quiero que le dediquéis un aplauso. Muchísimas gracias, Teresa, por plantearnos los interrogantes a los que nos enfrentamos día a día, pero yo la respuesta la tengo clara, creo, desde hace tiempo, ¿no? El entorno digital es una enorme oportunidad para que hagamos mejor periodismo, para que lleguemos a más gente, entregándoles algo que siga siendo necesario en sus vidas, ¿no? Nos abre un nuevo mundo. Ahora bien, es un mundo de oportunidades que plantea retos inmediatos, algunos de ellos dramáticos, ¿no? Financieros, organizativos, culturales. Hablamos de modificar el ADN de un oficio centenario, ¿no? Y evidentemente, como has explicado, acompañar ese proceso de transición, que no es más que una evolución, revolución permanente en la que vivimos y en la que vamos a seguir viviendo aquí el año que viene y el siguiente, con lo cual asumimos el reto con total entusiasmo y además a veces con un poco de buen humor y disfrutando en el intento, que yo creo que es lo importante. Yo os invito a empezar por dar respuesta al interrogante que plantea la mesa, ¿no? Por respeto a la audiencia y a los organizadores. ¿Para qué un periodista en este entorno digital? ¿Para qué servimos a las audiencias? Si servimos para algo, ¿qué aportamos en las sociedades a las que servimos en contextos diferentes? ¿Y dónde el periodista, ¿no? ¿Importa el tamaño? ¿Es lo mismo un agregado de 100 periodistas, Quijotes individuales, blogueros, periodistas ciudadanos, que una redacción de 100 periodistas? ¿Qué aporta cada uno en este nuevo ecosistema de la comunicación? Montse, si quieres, empezamos por ti. ¿Ha cambiado un poco esta visión de la aportación cívica, social del periodista con este nuevo magma digital? Completamente, absolutamente. Mira, ahora estábamos comentando justo cuando entrábamos la noticia de última hora que nos ha pillado a todos saliendo de las redacciones viniendo para acá, que es un accidente nuclear en Ucrania, y venía pensando cómo enfocamos nosotros en una redacción pequeña, que es la redacción del Huffington Post. Es verdad que el grupo es más grande, pero nosotros aquí en España es una redacción pequeña. ¿Qué podemos aportar? Podemos aportar algo nuevo, porque desde luego la noticia ya la están dando, ya está circulando a través de las redes, todos los grandes medios ya han entrado, ya están contando el titular. Luego el valor de quien da primero la noticia es cero. Es decir, en 3 décimas ya lo tienes prácticamente en cualquier lugar del mundo. Pero yo creo que sí que hay un valor en el enfoque, en el criterio, en la manera en la que en cada una de las redacciones nos planteemos, incluso en las que no vamos a tener información de primera mano, porque nosotros no tenemos personas desplazadas allí, corresponsales como tienen las grandes agencias, pero sí nos nutrimos también del trabajo de las grandes agencias. Pero ahora se nos abre un universo que antes era muy complicado, y es localizar no solamente a expertos, que siempre han hablado del tema, es que tú ahora puedes tener contacto directo con ucranianos, con expertos ucranianos, con testigos que te cuenten exactamente qué es lo que está ocurriendo allí. Puedes establecer rápidamente una relación con blogueros o con medios ucranianos pequeñitos, que bastante tienen con lo que tienen en estos momentos, y que de repente esta puede ser su oportunidad también para lanzar un mensaje y lanzar una información fuera de su órbita. Así que yo creo que nuestro valor sigue siendo no solamente contar las noticias, sino dar contexto y plantear los interrogantes, y plantear desde luego la versión oficial, que ahora nos reíamos, porque claro, la versión oficial del primer ministro: esto es un accidente, pero no hay ningún problema de seguridad, está todo bajo control. No conozco ningún accidente nuclear que no haya empezado con esas frases tranquilizadoras, ¿no? Así que, hombre, sí. Ahora, al hilo de lo que decía Teresa en su introducción, lo que realmente ha cambiado es que ahora tenemos una relación que nunca los periodistas habíamos tenido de tú a tú con nuestros lectores o nuestros radioyentes o con nuestra audiencia. Nunca había sido así. Siempre había habido un intermediario, y esto ha hecho que salte por los aires la manera que tenemos de relacionarnos, la manera que tenemos de tratar de interpretar
qué es lo que los ciudadanos quieren leer, y al mismo tiempo liberarnos para que eso no se convierta también en esa presión de la que hablaba Forges, que si los grandes bancos, los grandes poderes, los políticos, bueno, tiene que ser una relación sana y tenemos que aprender a construir las reglas, pero lo estamos haciendo todos en estos momentos para evitar que lo más visto, lo más cliqueado y lo más seguido se convierta ahora mismo en una nueva regla de oro que nos obligue a todos a llevarnos por el mismo camino, sin ser sordos a lo que la audiencia busca, pero sin dejarnos a vaso juzgar tampoco por lo que es la tiranía de las audiencias. Volveremos a ese tema, ¿no? Nacho, ¿dónde ubicas tu proyecto periodístico, editorial, joven, digital, con acento en este reequilibrio de poderes en unas sociedades digitales con ciudadanos mucho más poderosos precisamente por esas nuevas... Pues muchas de las cosas que has comentado antes sobre el tamaño de las redacciones o que se han dicho sobre la relación con los lectores explica mucho qué es el diario y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Para empezar, el primer cambio es tecnológico. Es de repente un mundo en el que había una barrera de entrada altísima, donde era dificilísimo montar un periódico porque requería unas inversiones millonarias, costaba muchísimo dinero poner un periódico en marcha. De repente la tecnología lo hace accesible para que un grupo de periodistas, como es nuestro caso en el diario, se junten y entre ellos construyan una empresa capaz de poner en marcha un diario, que pidan apoyo a los lectores y lo consigan. Hoy hemos llegado a los 10.000 socios, a los 10.000 suscriptores, y que con eso construyas una redacción que no puede informar de todo. No tenemos un periodista en Ucrania para contar, por desgracia, lo que está pasando ahí ahora mismo, pero que sí sea capaz de enfocar en algunos temas y en esos temas ser capaces de dar noticias que hasta ahora solo podían dar las grandes redacciones. Yo creo que las grandes redacciones siguen teniendo un sentido, muchísimo. Para empezar, es un buque escuela para periodistas, son sitios capaces de explicar el mundo en su totalidad, desde los deportes hasta las secciones internacional, pero al mismo tiempo son frutos de la distribución en papel. Tenía sentido una gran redacción, o tenía mucho más sentido una gran redacción, porque estabas obligado a darle al lector toda la actualidad en un único producto. Aunque solamente le fuese a interesar 2 o 3 cositas de toda esa actualidad, tenían que estar allí las farmacias de guardia por si hacían falta, tenía que estar la información deportiva, ningún lector se leía todo el periódico, ni siquiera el director del periódico se lee todo el periódico, pero toda esa información tiene que estar ahí por la distribución industrial del objeto, ¿no? Tú no podías comprar solo un trocito del papel, ¿no? En cambio, en Internet eso se rompe completamente, es una de las cosas que se rompe, que es la idea de un periódico que explica todo el mundo, que explica toda la actualidad. Es más interesante a veces tener periodistas centrados en un solo tema y hacer ese tema muy bien y olvidarte de otro tema que lo vas a contar con agencias donde no vas a poder dar más información que otras redacciones que sí que tienen recursos para hacerlo, y dentro de ese tema concreto ser capaz de ejercer tu trabajo, que yo creo que sigue siendo el de siempre, informar a la sociedad, ejercer de contrapoder de los poderes políticos y económicos, ejercer de espejo de la sociedad también para que se refleje en ella, servir también para contarle, para explicarle a la sociedad qué es la sociedad y que ella misma participe dentro de esa elaboración. Y ahí cambia mucho lo que contaba Monse, que es cómo hemos pasado de una relación donde los periodistas hablaban en régimen de monopolio y había una gente que escuchaba y estaba calladita, y les dejábamos un hueco domesticado que eran las cartas al director para que dijesen sus cosas. Bueno, en realidad decían lo que nosotros permitíamos que se dijese allí, los periodistas, a otro sitio en el que de repente hay un montón de voces, algunas cualificadas, otras no, en el que tienen muchas veces más presencia o más audiencia, voces no cualificadas, pero que consiguen generarse a sí mismos el prestigio, la credibilidad, la audiencia, por sus propias formas de contarlo, ¿no? Y dentro de eso se rompe el monopolio. Por un lado, es verdad que también no solo lo aprovechan los individuos, también las empresas, los partidos políticos, las grandes corporaciones aprovechan esa capacidad para comunicar, como decía Teresa, al mismo nivel que solo antes lo podían hacer los periódicos, incluso a veces con más volumen, pero al mismo tiempo nosotros seguimos siendo tremendamente necesarios. Yo creo que los periodistas no han perdido su función, tal vez lo han perdido las empresas editoras o alguna forma de entender las empresas editoras por cómo ha cambiado la tecnología, todo el sistema industrial del periodismo, pero los periodistas no, los periodistas siguen siendo tremendamente necesarios por la misma razón por la cual tú puedes tener una cocina en casa y cocinar de tus platos, pero también existen los restaurantes. Para que haya información de buena calidad necesitas a alguien que se dedique todo el día a ello, que esté especializado en ello, que tenga el talento suficiente y las fuentes suficientes y el trabajo suficiente, que no tenga que hacer otra cosa en la vida, no puede ser un hobby, y así lo podrás hacer bien, ¿no? Un amigo mío, un amigo de ambos, yo creo que de casi todos en esta mesa, que es Guillermo Culel, el antiguo
director de Clarín.com en Argentina, decía que los periodistas somos atletas de élite, porque todo el mundo puede correr 100 metros, pero no todo el mundo puede correr 100 metros en 10 segundos. Y de la misma forma hoy todos podemos cazar una noticia con el teléfono móvil, pero para cazar una noticia todos los días tienes que ser un profesional en el buen sentido de la palabra, alguien que se dedica todo el día, las 24 horas si hace falta, a trabajar esa información. Si no son 24, suelen ser 21 o 22. Bueno, por ahí, habrá que dormir alguna vez, poco. Sí. Pero cada vez más son 24. Sí. Gastón es el innovador en jefe de un gran diario, La Nación, en el que tuve el placer de pasar algunos meses maravillosos hace unos años, en un gran país incomprensible como es Argentina. Nos llevaría a muchos foros. No me pidas que lo explique acá en 15 minutos. Hablar de la no me Argentina, alcanza el tiempo. pero hablando de esto en concreto, siento un poco que estamos en una liga muy diferente a la liga en la que vosotros jugáis, con unos poderes públicos y parapúblicos afianzados, atrincherados en el Estado y en la sociedad prácticamente, ¿no? Esta gimnasia liberal de periodistas entre el Estado y los poderes y los ciudadanos, en el entorno en el que vosotros lleváis haciéndolo décadas, es muy diferente. ¿Cómo abordáis vuestro propio lugar en un ecosistema tan endiablado y hostil como es el ecosistema en el que operáis? Bueno, en principio intentando aplicar muchas de estas técnicas y plataformas y nuevas posibilidades a lo que mejor hacemos, que es el periodismo de investigación. En el caso de La Nación en particular, hace muchos años venimos trabajando, intentando generar grupos alrededor del periodismo de investigación, grupos de trabajo. Era muy normal hace 10, 15 años encontrar un periodista de investigación metido en su trabajo, muy anónimo, muy escondido, muy con sus fuentes, su reserva de fuentes. Y hoy ese trabajo de periodismo de investigación puede ser enriquecido de una manera exponencial a partir de la incorporación de otras especialidades en ese equipo. Hoy en La Nación, los grandes periodistas de investigación que tenemos, como por ejemplo Hugo Alconada Mon, no podría procesar grandes volúmenes de información como hoy aplica sus investigaciones si no contara con la ayuda de un ingeniero en sistemas, o si no tuviese la capacidad de trabajar en equipo con una productora de datos, o si no trabajara también en el mismo grupo con un analista de datos, una data miner, y así sucesivamente uno empieza a incorporar eslabones a esa cadena, y cuando uno publica y ve el rebote que tiene esa investigación, se da cuenta que ha mejorado el trabajo que hacía antiguamente. Y es muy difícil también desarrollar esta actividad en un país donde la información pública está completamente cercenada, donde prácticamente no hay información pública y lo poco que hay se esconde en sitios que les aseguro que son verdaderos laberintos para encontrar esa información, y sin embargo nos las ingeniamos con una serie de herramientas y plataformas completamente gratuitas disponibles en la web como para traer esa información, procesarla, inclusive poner a disposición de la ciudadanía aplicaciones que ellos mismos con los que ellos mismos pueden interactuar, pero a la vez que tengan la posibilidad de contar con esos documentos públicos tal como esos documentos públicos se publican, de tal manera que nadie dude, digamos, del profesionalismo que tiene el medio a la hora de armar estas aplicaciones, porque siempre el riesgo es, bueno, me das esta información procesada, ¿cómo sé yo que esta información no está tergiversada, si es auténtica? Bueno, lo que hacemos justamente es trabajar sobre este juego de el documento auténtico versus la aplicación de noticias. Entonces, en este sentido creo que lo más importante, un poco lo que recorrieron los colegas hasta ahora, es hay que intentar por todos los medios ya imperiosamente, sin la posibilidad de optar, pensar que la transformación es algo positivo en los medios, no tenerle miedo y encarar esa transformación directamente con hechos dentro de las organizaciones, incentivar al trabajo en equipo, intentar que el periodismo que hacemos todos los días sea cada vez de mayor calidad y no todo lo contrario, porque muchas veces uno ve también otras opciones de medios que no necesariamente son los diarios, que tienen una lógica muy también de trabajar con la velocidad y que es muy genuina y muy nativa digital, pero creo que en el caso particular de los diarios y de los diarios que desarrollan por ahí materiales de mayor densidad y con más tiempo de producción e investigación, la marca de calidad no puede ser la velocidad. Justamente ahí va a contramano de la velocidad.
Y de esa manera creo que trabajando en equipo, metódicamente, digamos, e incorporando este tipo de materiales, es donde el medio termina siendo la calidad suficiente como para diferenciarse en ese ecosistema. Así que en ese sentido la invitación es para que cada uno de los que está en este auditorio que trabaje en un medio directamente o lateralmente se haga, digamos, parte de esa transformación, que no espere que la innovación venga de afuera. ¿Cuántos años estuvimos pensando que la innovación en los medios la teníamos que traer de otro lado? Y ahora nos damos cuenta que la innovación en realidad la generamos dentro de la organización con nuestra gente, que es la que conoce el ADN del medio, de esa redacción, sea grande o pequeña. Claro, pero fíjate, Gastón, a propósito de lo que dices, esa transformación ya no la protagonizamos los periodistas en exclusiva. Sí. Es fundamental, y yo creo que en un lugar como FICOD, insistir esto es una revolución tecnológica, y entonces lo que necesitas es ir de la mano con tequis, con tecnólogos que ayuden a dar forma y que nos ayuden a abrir el horizonte sobre por dónde tenemos que seguir caminando. Y esto, bueno, los que hemos trabajado en redacciones tradicionales sabemos que siempre hemos vivido de alguna manera ciegos y sordos, o por lo menos en compartimentos estancos. No, bueno, estaban los de rotativas, o estaban los de técnica, estaban, sí, los que te hacían la página tal, de cómo editar en el caso de Telecinco, y había un absoluto ruido y desinformación y descoordinación, porque en el fondo nos despreciábamos. Los tecnólogos nos despreciaban a los periodistas, les parecíamos unos soberbios, a los plumillas, unos soberbios insoportables, y nosotros este no se entera de nada, ha puesto el botón aquí, y bueno, eso ha saltado por los aires. Y ahora, si quieres avanzar y si quieres hacer algo puntero, no te queda más remedio que buscar a los mejores, alimentar también ese ecosistema y aprender a cambiar el chip para trabajar codo con codo, porque si no es imposible. Es que eso, yo recuerdo cuando estábamos juntos, Mons era mi jefa en Telecinco, una de las mejores, o la mejor jefa que he tenido, hay que decirlo, y teníamos a los informáticos allá al fondo, detrás de tres puertas. Claro. O sea, estaba un pasillo, luego otro a la izquierda, y al fondo había un sitio donde estaban todos metidos allí, y tratabas con ellos cuando se rompía algo, ¿no? Cuando en Público monté la redacción integrada y estábamos todos juntos y había una mesa de última hora de internet, los periodistas de deportes a veces se acercaban y le decían: oye, ¿podéis cambiar el tóner de la impresora? A los periodistas de internet, que eran también unos marcianos que normalmente en las redacciones estaban ahí al fondo, y bueno, estos que son los de internet, que arreglen lo de la impresora, ¿no? Y ahora en el diario.es el informático que tenemos en la redacción está al lado de una periodista que trabaja en diseño de datos, al lado de un periodista que hace multimedia, trabajando los tres juntos en mitad de la redacción. Y es parte de la redacción, no un departamento de servicio que apoya, como se entendía antes, la relación entre tecnología y periódicos o información, que está ahí al fondo y que hay que llamar cuando se rompa la impresora, cuando se rompa el ordenador, sino parte fundamental del trabajo. Porque la gran novedad es que, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora, no tanto en la televisión, donde sí vimos muchos cambios con rotulación, con montaje, con autoedición, en los periódicos se había llegado ya a un punto en el cual no había apenas periódico en papel, había muy poco, ¿no? Llegó el color, y después del color se cambió un poco el tamaño para dejar de ser sábanas a ser tabloides, y ya ahí se acabó el desarrollo tecnológico dentro del periódico, que era una tecnología que había llegado ya a su punto, a su cima, ¿no? No había mucho más que hacer en el periódico en papel. En cambio, en el periódico digital, cada 2 semanas tenemos algo nuevo que hacer, que no está en el CMS, que es el software con el que trabajamos, que no está ni siquiera en nuestras previsiones cuando pensamos en ello dentro de un tiempo, con el que nos estamos enfrentando cada día, con un trabajo en el cual la tecnología forma parte fundamental de la información. No es algo, pues tiene que ver con cómo se visualizan los datos y cómo, por ejemplo, el día que salen los datos extractos de las tarjetas Black de Caja Madrid, pues se pone toda la redacción a trabajar en un Excel para coger todo ese trabajo y convertirlo en una base de datos buscable y agrupar las partidas para que luego el lector pueda decir restaurantes y le aparezca uno a una todas las partidas en que se gastó. Y eso es periodismo, ya no es tecnología. O trabajar en cómo se desarrollan las aplicaciones móviles, porque de repente nos hemos encontrado con que casi todos los periódicos hoy digitales tienen en muchas horas del día, y ya en algunos casos hasta por encima de media, más visitas desde móvil que desde ordenador de escritorio. La tecnología está en el origen del periodismo ahora, sí, ¿no? Y esa antigua diferenciación entre nosotros los contenidos y otros el producto, ya producto y contenido es lo mismo la mayoría de las veces, ¿no? Y los equipos sentados en la mesa, muchas veces el jefe editorial es un jefe de producto también, ¿no? Y esto implica una transformación en los perfiles, en la actitud y en muchas cosas, y en ese abrazo no ya a la tecnología,
sino a los tecnólogos, ¿no? A lo que antes llamábamos informáticos, que son programadores, desarrolladores, que se sientan con nosotros y que yo a veces siempre les digo a muchos, les digo, oye macho, deberían hacerte redactor jefe, porque es que son mucho más ordenados, bastante más capaces y mucho más previsibles que nosotros, ¿no? Y yo creo que aportan mucho orden en la metodología de trabajo que exigen ahora las redacciones, en las que hay que ser capaces de desarrollar aplicaciones editoriales, producto en unos pocos días o en unas pocas horas, ¿no? Quiero cambiar el tercio, pero si quieres cerrar un poco esta parte no, solamente apuntar, del abrazo tecnológico. Apuntar hasta qué punto cambia. Bueno, de igual que, vamos a ver, esto no es un gran cambio en el sentido de que los boletines de radio siempre han tenido una duración, igual que los programas informativos, marcada o por la publicidad o por las necesidades. Bueno, ahora nuestros contenidos están cambiando por el consumo del móvil. Es decir, que es algo, cuando yo entré en el HUF hace 2 años y medio, es que era impensable que fuéramos a tener casi un 60% de personas que consumen. Bueno, esto nos obliga a replantearnos cómo ofrecemos la información. Luego, la tecnología tiene un impacto directo, como siempre ha tenido, por otro lado, lo que pasa que ahora a una velocidad que a veces nos resulta difícil de aprender. Casi todos nuestros portales, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? El 50, el 60% de la audiencia digital, cada vez más en la media mensual, pero el fin de semana, por la noche, a primera hora de la mañana, es una realidad móvil. Sois vosotros consultando en el móvil información. Entonces, la pregunta que quería introducir un poco es, en este nuevo entorno, ¿quién o qué marca la agenda, ¿no? Precisamente esta realidad móvil, que está muy vinculado el origen móvil al origen redes sociales de la información. Estamos todos mirando en Twitter qué está pasando en Ucrania. Yo estoy viendo links a portales que desconozco. Facebook cada vez nos aporta entre el 10 y el 20% de nuestras audiencias. Hay secciones, todos tendremos, o ciertos contenidos hipervirales cuyo origen es Facebook, es decir, un entorno del que desconocemos las normas. El algoritmo de Facebook lo desconocemos. La jerarquía. Claro, entonces, ¿quién o qué marca la jerarquía? Y lo planteo en términos del reto del editor, ¿no? Yo, cuando estaba al frente de la edición digital de ABC, enseguida vi que la orden más difícil de dar era espera un poco. Y ese espera un poco son unos segundos, unos minutos, ¿no? Pero hoy día el feed de noticias y de fuentes que tenemos es tan rápido y tan diverso y viene de realidades tan diferentes, que cómo debe actuar y cuál es el reto del editor y qué es lo que marca al editor la jerarquía de las noticias. Nosotros en Argentina nos pasa algo muy particular con el tema de... Es evidente que uno hoy se entera más rápido por las redes sociales si pasa algo, ¿no? O sea, y ese pasa algo puede ir del pasó o el no pasó. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque, por ejemplo, el caso particular de La Nación, los lectores, después de enterarse en las redes sociales, vienen a nosotros de tal manera de validar si eso que se enteraron en las redes sociales era efectivamente cierto o no. Ahora, ese apuro de la validación del lector no nos tiene que hacer apurar a nosotros. Es decir, al contrario, creo que es un valor el hecho de que todavía acudan a nosotros a la hora de decir esto pasó o no pasó. Con lo cual tenemos que ser todavía más cuidadosos, y si debemos demorar entre 5, 10 o 15 o 20 minutos más para dar la información más certera, bueno, creo que vale la pena. Ahora, esto no implica que no nos equivoquemos. Ese es el problema que tiene. Porque no somos 100%, no somos un robot que no se equivoca. De hecho, bueno, hace unos días tuvimos un episodio bastante desgraciado en Argentina, que la mayoría de los medios digitales matamos un personaje. Pasa mucho. Sí, pasa muy seguido, pasa cada vez más. Es un clásico. Pero no nos había pasado. No nos había pasado a nosotros hasta ahora. Es más, muchos competidores ya tenían en su haber 3 o 4 muertos, pero nosotros no habíamos pasado por esta situación. Y lo más increíble de la situación es que la equivocación surgió porque la fuente que nosotros teníamos, que era una fuente ultra recontra confiable, nos había dado la información, y teníamos una segunda fuente que no tenía relación con esta primera, que también nos había confirmado la información. La pregunta es, ¿quién es fuente confiable y quién no? Y esa fuente confiable también, a partir de qué información te está dando a vos la información confiable. Entonces son todas cosas que tenemos que, evidentemente, cuestionarnos, seguir cuestionándonos, porque ese cuestionamiento y esa pausa que vos comentabas, Borja, es la que nos termina definiendo
en esa diferencia frente al entorno competitivo. Ahora bien, con la pregunta concretamente, nosotros hoy trabajamos en 3 avenidas diferentes a la hora de producir contenido. Una es el instinto periodístico, el olfato, el famoso olfato, la línea editorial, el editor que comenta y entonces uno empieza como a hacer un brainstorming de una idea y sale un artículo. Esa línea todavía permanece, aún en la redacción digital. La segunda línea es el trabajo sobre motores de búsqueda, el famoso SEO, que sigue siendo todavía, por lo menos en el mercado argentino, no sé qué ocurre en España, también supongo que debe pasar parecido, todavía es una fuente de tráfico importante. Es decir, cuando uno construye un contenido que tiene determinadas reglas, ese contenido permite ser fácilmente hallable en los motores de búsqueda. Nuestra redacción se tuvo que entrenar para esto, porque todavía seguimos teniendo un grueso de contenido titulado para vaya a saber qué otra cosa, no para SEO, ¿sí? Y una tercera avenida es el contenido que no pasa por home, que puede ser el de SEO también, pero que es el contenido viral. O sea, algo que no sabemos hacer en las redacciones y que yo particularmente envidio mucho de otras propuestas editoriales en digital que hay, es el tema de generar un contenido que después se viralice. O sea, no tomar un fenómeno viral en el medio, que es distinto, sino generar algo que tenga vida propia, una historia que tenga vida propia más allá de si está en la home o en tu canal de Twitter o el de Facebook. Y yo agregaría una cuarta avenida, que se me acaba de ocurrir, no la tenía prevista, que es este tema de el trabajo sobre los enormes volúmenes de datos, sobre Big Data. También es un foco de producción de contenidos hoy que requiere una mínima inversión. Recién comentaba, creo que Borja, Nacho, que había armado un pequeño equipo de trabajo para producir este tipo de materiales o de aplicaciones. No se necesita más que el trabajo mancomunado de un programador, un periodista y eventualmente un diseñador interactivo. Eso es todo. Esas son las 4 avenidas donde hoy, por lo menos en La Nación, venimos trabajando. Y con el tema de la jerarquía, es que claro, ha cambiado muchísimo con las redes sociales, porque hasta ahora la jerarquía era una de las partes más importantes del trabajo de un director de periódico, era ordenar la información para el día siguiente. Se hacía una vez al día, con lo cual tenías menos riesgos de estas falsas salidas en falso, donde te llega una noticia, sales corriendo y resulta que has hecho una falsa salida, como en los 100 metros, y es que te has equivocado en matar a alguien, porque como era una vez al día, tenías tiempo de sobra o suficiente, y aún así había errores para comprobar la información. Y la jerarquía era eso, era decir qué es lo más importante del día, lo que tiene que ir en página par, que se ve menos, y en página impar, que se ve más, lo que tiene que ir por arriba o por abajo, lo que es un breve o una apertura a 4 columnas. Y ahora esa jerarquía la seguimos haciendo los periodistas, pero sobre todo la hace tu prima, la de Facebook, que dice me gusta, o tu amigo del que te fías, que tuitea una noticia y te la envía, o de repente te hacen una jerarquía marciana por la cual una noticia de la hemeroteca de hace 5 años se convierte en lo más visto del día, porque esa noticia, en el contexto de hoy, resulta que es lo más importante que tienes en tu periódico, aunque sea del archivo, y del archivo la parte de abajo del archivo. Todo eso cambia completamente. Yo creo que obliga, primero, evidentemente los periodistas los periódicos siguen marcando agenda, pero ya lo hacen en un sistema parlamentario, no en una dictadura. O sea, lo tienes que hacer en coalición con tus lectores, y por mucho que te empeñes en que lo más importante del día es esto, como no lo sea, va a dar igual. No va a ser lo más visto, no va a ser lo más leído, no va a generar conversación en otros medios, en las redes sociales, y va a dar igual que tú lo lleves en tu portada. Cada vez la portada, las digitales y las de papel también pesan menos. Y eso yo creo que lo cambia completamente y te obliga, sobre todo, a dialogar con el lector, a entender al lector. No te puedes volver loco con él a la hora de que el trending topic es tu apertura y nada más que eso, aunque sean los gatitos de Navidad, pero al mismo tiempo no puedes ignorar que ya no estás hablando solo, que ya no eres una persona que habla solo a una audiencia muy educada que no te interrumpe nunca. Y Montse, en esto que antes lo has mencionado, en este entorno de escuchar a la audiencia, de parlamento informativo, al que luego nosotros introducimos nuestras decisiones, ¿cuánta analítica de audiencia y para qué? Porque ahora probablemente, si os tuviéramos que contar con qué lidiamos últimamente en nuestras redacciones, en nuestros equipos y en esas nuevas mesas con desarrolladores y tal, es de todo este entramado de herramientas de analítica de audiencia, de construcción de una base de datos, de conocimiento de usuario, de conversión de esa masa que nos escucha a veces cuando quiere y como quiere, en usuarios conocidos, donde puedes extraer perfiles, ¿no? Y todo eso en las redacciones se traduce en que en todo momento tenemos ciertas herramientas de analítica de audiencia en tiempo real,
oiga, y así detectas esa pieza de archivo que de repente se te cuela en tu menú del día cuando no lo habías preparado ni te acordabas que lo tenías en la despensa. Ya hay una analítica un poco más reposada de un reporting semanal, mensual, etcétera, ¿no? ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? Hablando de los perfiles, yo creí que nunca diría esto, pero lo voy a confesar. Hace poco, somos una redacción pequeña, tenemos los recursos limitados, y le contaba a un jefe mío, digo, mira, si tuviera ahora todo el dinero del mundo para invertir en un solo perfil, sería un buen analítico, una buena analítica, que me ayude a entender mejor qué es lo que quiere nuestra audiencia, teniendo en cuenta, lógicamente, qué tipo de medio eres tú. No estamos buscando el todo por la audiencia, cualquier clic vale. Eso ya sabemos que hay fórmulas pues más sabemos, baratas, más sencillas, pero eso, el gatito o el pezón de Madonna y todo eso está muy bien, pero nosotros queremos ser diferentes. Quiero a alguien que tenga criterio, que tenga las herramientas, que sea una buena matemática para entenderlo, pero estoy buscando a alguien que me ayude a interpretar y a saber qué le pregunto a esa ingente cantidad de Big Data que tenemos en estos momentos y que no sabemos leer bien. Así que, por favor, si hay alguien que levante la mano, y luego charlamos en privado. Estamos buscando esos perfiles porque es fundamental para que nos ayude a conocer mejor cómo enfocar nuestro trabajo y cómo mejorarlo. Facebook nos dice ahora mismo, nos da una cantidad de información cada mañana, a cada minuto, cada media hora que lo consultamos, sobre qué es lo que la gente busca en nuestros medios, que habría que ser muy soberbio o muy necio para no tratar de querer interpretar ese mensaje. Nosotros tenemos una aplicación, la aplicación del Hub, que os invito a todos a descargaros porque es gratuita y además funciona realmente bien, que sin embargo no es... a través de la aplicación no es donde tenemos más seguidores en el móvil, es directamente a través de la web móvil, pero son los más fieles, los que más tiempo pasan en la web navegando con nosotros. La fidelidad en un mundo profundamente adúltero como es y promiscuo como es la red es un valor. Tú buscas no solamente que tu noticia se extienda y se expanda y que la lea todo el mundo, sino que vuelvan a por más a tu medio, a La Nación, al diario, al Hub, a ABC. ¿Por qué? Porque lo que buscas es fidelizar a esos lectores. Bueno, a nosotros nos sirve mucho este pequeño nicho de audiencia para entender mejor, para averiguar de qué manera nos leen, en qué momento dejan de leer, cuándo una crónica les parece poco interesante, cuándo les hemos aburrido, si el vídeo era demasiado largo o demasiado corto, si hubieran querido más. Pero hay que tener el oído puesto en lo que nos dicen, por ejemplo, a través de Facebook y de las estadísticas de lo más leído, porque lo que decías sobre los virales, a nosotros nos ha pasado hace poco con uno, y no es algo habitual, no es habitual que tú produzcas efectivamente un viral, y fue el viral más extraño que yo he conocido en los medios. Fue la carta, el correo que envió a raíz del estallido del caso del ébola en España, del estallido mediático, no del estallido del ébola, porque fue el caso, afortunadamente, solamente el de Teresa Romero. Nos escribió un médico español que estaba en Sierra Leona y que estaba horrorizado con lo que estaba escuchando, las burradas que se estaban diciendo a través del contagio de Teresa Romero, y escribió una carta que si hubiera dependido exclusivamente, yo decidí publicarla como blog, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía una carta más, bien escrita, bien contada, un tipo que tenía el valor de estar allí lidiando, que explicaba que ponerse y quitarse el traje no era nada fácil, que ellos mismos estaban con Médicos Sin Fronteras, con otras ONGs, tratando de perfeccionar los protocolos, contando todo el error. Bueno, yo en mi vida había visto un fenómeno como el de esa carta, cómo iba subiendo los clics. Bueno, había hambre de información, y algo a lo que tenemos que también acostumbrarnos, ya no solo nuestros expertos, nuestros periodistas, ese ecosistema de fuentes y de emisores de información que están perfectamente capacitados para hacerlo, son los prescriptores de la información. Ahora nos gusta consumir y enterarnos y leer lo que otros escriben, y es en ese camino del periodismo colaborativo, en el sentido que tú incorporas muchas más fuentes que las tradicionales, las de autoridad tradicionales, es donde yo creo que está uno de los caminos. Rescatar esas historias, tener sensibilidad para rescatar esas historias y darle también visibilidad es parte de nuestro trabajo, que es lo que en general siempre nos cuesta, ¿no? Porque
trabajamos para promover y promocionar bien el contenido que nosotros producimos y no necesariamente abrimos la puerta a otro tipo de historias que pueden ser tan o más relevantes que las que damos todos los días. Fíjate que no es casualidad que muchos de los ejemplos de contenidos virales surgidos de los medios, digamos, hacia afuera, tenga que ver con el rescate de historias humanas. En general sucede esto. Y la verdad que en el caso particular de Facebook es un increíble espacio para rescatar este tipo de historias. Por supuesto que después debe operar nuestro proceso de verificación, nuestro chequeo del autor, nuestro contacto con el autor, ver cómo lo publicamos, de qué manera, cómo lo damos, cómo vamos a contar, en todo caso, la historia detrás de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es casualidad esto. Las tareas que creo mejor hace el periodismo es esto de rescatar historias humanas y ponerlas a disposición del gran público. Es algo que el periodismo viene haciendo hace siglos y no veo por qué hoy con las nuevas tecnologías no lo podamos hacer también. Pero fíjate, con eso yo creo que la clave es, como decía Monse, que el hecho de tener métricas significa que por primera vez sabemos que un titular es mejor que otro. Y no lo sabemos porque hay una discusión en la redacción y votan 3 y dicen el jurado ha decidido que ese es el mejor titular. No, lo sabemos porque hay tecnologías que permiten hacer pruebas que se llaman de A o B, que es poner dos titulares distintos y en función de cuál sea el que más atención genere, o dos fotos, se queda ese, ¿no? Eso es algo que ahora es ciencia, antes era teoría, ¿no? Ahora tenemos una ciencia en el sentido de prueba y error y datos métricos que se pueden medir y que se pueden tocar y que sabes perfectamente si has acertado o no. Y tenemos también se puede llevar también a la tapa de un periódico, por supuesto, porque exacto. A veces uno cree que queda todo dentro. Claro, no, es que yo por ejemplo estoy descubriendo que los titulares tienen que tener verbo, así en general, su sujeto y su verbo, y sin sujeto, verbo y predicado, como en las oraciones cuando lo explicaban en la EGB, no hay un titular. Porque además el titular, a diferencia del papel que se defendía con una foto, un subtítulo, un antetítulo, cuando va a redes sociales va solamente el título. Y en el título tiene que estar todo, porque nadie va a saber de qué estás hablando si haces un chiste o no siempre. Nadie va a saber a qué te refieres si no tiene más información que eso. Tienes, por ejemplo, también algo que es una métrica bastante valiosa, que es tiempo de lectura. Le he captado la atención con el titular, pero llega y ha dicho, me has engañado, me voy. No, me he quedado leyendo. Puedes saber perfectamente toda esa información. Y hay una reacción, yo creo que reaccionaria por parte de cierto periodismo, decir, no, tenemos que olvidarnos de esas métricas y guiarnos por los grandes saberes del periodismo. Digo, bien, evidentemente no puedes volverte loco y hacer solamente audiencia, pero ignorar la información que tienes de tu propio trabajo y de tu lector y entender que trabajas para tu lector es de una soberbia increíble, en mi opinión. O sea, decir esto de no me interesa saber nada de lo que está leyendo la gente, yo a la gente la voy a reñir y se va a tragar estas judías con patatas porque yo lo mando, ¿no? Porque hoy tocan judías con patatas. Yo le he escuchado a Nacho decir en alguna ocasión que Menéame es una de las mejores escuelas de titulares que hay, porque lo que hace es una selección natural de cuál es el titular que ha logrado captar la atención. Lo interesante también es que las nuevas reglas, y además hay mucho gurú en nuevas reglas, tampoco sirven, porque esos titulares supuestamente picarones que te meditan tampoco funcionan razonable, o las listas, que si las listas tienen que ser pares o impares, 11 y tal, se va agotando. Ojo, porque estamos en un territorio en el que estamos permanentemente probando, equivocándonos, pero también nos vamos cansando de las cosas que hasta hace poco nos causaban una gran sorpresa, y el gatito de turno llega un momento en el que ya no quieres ver más gatitos metidos en una cesta, ¿no? Es decir, tenemos que mantenernos muy alertas ante fórmulas, formatos que han permanecido invariables a lo largo de... El verbo tiene que ser así. Bueno, hay cosas que están cambiando muy rápidamente, pero ni siquiera los nuevos éxitos, ¿no? El top 10 de lo que más se ve, de lo que tal, es permanente, y es posible de lo que hablemos hoy, por ejemplo, de Facebook, de hasta qué punto se ha convertido en un aliado y en una amenaza también, ¿no?, para nuestra jerarquía. Bueno, dentro de un año, dentro de 2, puede que no estemos hablando de Facebook, sino de cualquier otra nueva empresa, otra nueva plataforma. Es muy curioso comparar siempre la jerarquía de noticias y de lo que es trending en Twitter y Facebook, por ejemplo, ¿no? En días con noticias muy calientes te da un mapa de la realidad absolutamente diferente, y la pregunta que nos surge, porque Facebook no es transparente en su algoritmo, no sabemos cómo os hace llegar nuestros contenidos, nos aseguran que nos ayudan a haceros llegar aquellos contenidos fabricados por nosotros que más os apetecen, pero no sabemos cómo lo hacen, ¿no? Y es un reto permanente, pero no hacemos más que responder a unas audiencias
que cambiáis cada día, ¿no? Porque el uso de estos nuevos soportes evoluciona con nosotros, a veces estás con los niños en el parque, a veces estás en el trabajo, nos vamos cansando, surgen cosas nuevas, y si además de acertar en todo esto logramos mantener negocios viables que nos ayuden a seguir cumpliendo con esa otra gran función que es la de generar empleo y generar riqueza social. En nuestro caso pagamos las nóminas de 3.000 personas cada mes. Es heroico, ¿no? Yo creo, y me gusta decirlo, porque a veces en el debate digital nos enfocamos mucho en eso, pero Nacho es un periodista que es un empresario y emprendedor que ha montado un negocio, y vos, Gastón, Montse, trabajáis para empresas que también pagan muchas nóminas y que generan riqueza social en ese sentido. No sé si, y seguro que tenéis preguntas, si queréis, tenemos un par de temas más que queríamos abordar, pero si alguien tiene un comentario que integre bien en la conversación, encantados de recibirlo, decidlo y yo luego lo grito. Un momento que te llega el micrófono, creo. Aquí delante, por Aquí favor, delante, a su porque hay izquierda. gente que está siguiéndolo por streaming. Sí. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cómo os estáis preparando desde el punto de vista de los periodistas o de los medios ante la creciente demanda de contenidos audiovisuales y sobre todo de vídeo, ¿no? En la medida en que da la sensación, este juicio lo establezco más por intuición que por cualquier otra cuestión, da la sensación de que cada vez estamos más ante un lector perezoso que quiere contenidos inmediatos, tal vez fuera de contexto, pero que le permita conocer el hecho noticiable de manera rápida y sin esfuerzo, ¿no? Que va un poco en la línea del vídeo. Entonces quería saber un poco cómo os planteáis este nuevo escenario. ¿Eso yo? En el caso de La Nación tuvimos vaivenes con el trabajo con video. Inicialmente creíamos que era simplemente salir a hacer video como si salieras a hacer una nota, digamos, tradicional. Nos pegamos contra la pared porque creíamos que hacíamos buenos videos y después la realidad es que los videos o no se veían o en la comparativa entre la lectura de la nota y la visualización del video prácticamente había una diferencia abismal. Al principio de esta historia creíamos que era replicar un poco el modelo de la televisión y salimos a gastar un dineral en productores, cámaras, un estudio, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto sirvió, si bien fue un gran fracaso, sirvió para llegar a este momento en donde estamos trabajando un proyecto específico de video, con dos vertientes en paralelo. Por un lado, intentar por todos los medios que la redacción trabaje de manera proactiva con el video. Cuando digo de manera proactiva es cuando vamos a cubrir información, que el video esté presente de alguna manera, sobre todo cuando estamos nosotros y no están los competidores. Es decir, que es un documento en video que solo tendríamos nosotros, con lo cual eso inmediatamente impactaría y tendría rebote en el resto del ecosistema de medios. Esta transformación de la redacción para que produzca video es de las cosas más intensas que nos pasaron en los últimos tiempos, porque no es un trabajo exclusivamente de los fotógrafos. Inmediatamente uno piensa, bueno, a ver en la redacción, ¿quién trabaja con visual? El fotógrafo, ok, que el fotógrafo haga video. Y no es necesariamente eso, es pensar un poco en el origen del cronista periodístico que va a cubrir una información y que hoy tiene una serie de herramientas para capturar material documental para esa producción. Eso por un lado. Por otro lado también estamos muy fuertemente trabajando una avenida que tiene que ver con el video más profesional. Ver cómo producir video que realmente se vea y que trabaje de alguna manera con la plataforma de video, digamos, más exitosa del momento, que es YouTube, que uno no puede negar que esto es así, ¿no? Y ver cómo sacar ventaja a eso como medio. Por ejemplo, te cuento un pequeño caso de los últimos días. Decidimos abrir la redacción para hacer recitales adentro, shows musicales. Viene una banda, hace unas semanas estuvo Café Tacuba, una banda mexicana bastante conocida, seguramente ustedes la deben conocer, e hizo un show dentro de la redacción. Y esos materiales generados los trabajamos de tal manera que fuera un contenido exclusivo en video de La Nación, solo lo podías ver en La Nación. Bueno, esto significa un esfuerzo de abrir una redacción, que ustedes saben que no es un lugar, digamos, de paso, no hay visitas guiadas a las redacciones, salvo a nosotros que nos interesa conocer la redacción de algún competidor o medio
afín, el grueso de la gente no entra a las redacciones. Uno se pregunta por qué, ¿no? Porque no hay demasiada ciencia, son puestos de trabajo y gente trabajando como en cualquier otro lado. Bueno, el producto de este show, la idea es trabajarlo, digamos, con, obviamente con postproducción, digamos, con materiales bien curados y bien realizados, y eso ponerlo a disposición de los lectores papel, de los lectores online y de todos los lectores que tengamos en todas las plataformas. Así que hoy estamos, digamos, en el ojo de la tormenta en este trabajo puntual para ver cómo aprendemos de los errores pasados para poder construir una estrategia de video, digamos, que nos sirva no solo para la fidelidad de los lectores, sino también para el negocio, porque también hay una boca muy interesante de monetización. De hecho, el área de ventas está muy interesado en que desarrollemos este proyecto porque entiende que va a tener un canal paralelo a los que tiene hoy para poder ofrecer a los anunciantes. Es que YouTube ya es el segundo buscador, pero no de vídeos o de música, de información. Por lo tanto, bueno, déjame solamente sobre eso. Nosotros acabamos de crear también una unidad muy pequeñita, porque el vídeo, efectivamente, la imagen es cara, la producción es cara, pero afortunadamente también estamos viendo que hay nuevas herramientas que te permiten elaborar y reelaborar información en vídeo, infografías dentro de la redacción, pero efectivamente antes tiene que darse ese cambio dentro de los propios redactores, que sepan cuándo hay que utilizar o de qué manera pueden cambiar, porque no es pereza. Es que los más jóvenes se informan a través, o sea, la cultura visual es tan potente que hay que reconocer que la escrita ha perdido fuerza y paso frente al audiovisual, lo cual implica que tenemos que hacer un esfuerzo para que la información y el contenido periodístico se vuelque también en formato vídeo. O sea, ya no es tanto la pereza de dámelo masticado, no es masticado, es que o lo hacemos así o vamos a perder algo que nos preocupa a todos mucho también, y es que quienes consumen la información, que no es la audiencia más joven, pero sí que hay una transición natural de los jóvenes a la información, y tiene que ser a través del vídeo. Nosotros acabamos de incorporar a una persona a la redacción, y con una becaria que ha despuntado precisamente en lo que es el trabajo en vídeo, queremos hacer una pequeña unidad, pero que tiene que encargarse de alguna manera de contaminar al resto de los redactores, para que todos seamos capaces de darle una vuelta a qué contenidos pueden transformarse también en vídeos, con herramientas que ya están en la red y que no tienen ese coste carísimo de trabajar en lo que es una redacción tradicional de televisión. Es que creo, por no enrollarme más en lo que estoy hecho, que estoy de acuerdo, que tenemos que pensar en televisión e internet de otra manera. ¿Cuáles son los contenidos de más éxito de internet, de televisión? Cámaras webcam con chavales enfrente de la cámara, montándose a sí mismos, un tío que hace de presentador y que tienen, que 10 millones de seguidores tiene el Rubius, por ejemplo, algo así, en YouTube. Son contenidos completamente distintos como se entiende la televisión desde las redacciones, que era, vamos a montar una unidad móvil, un cámara, un señor de sonido, otro de maquillaje. No, eso no es televisión para Internet, no es multimedia para Internet. Y yo creo que hay que romper también una cultura que estaba en el papel, como antes hablábamos de la tecnología, que eran unos gente que estaba ahí al fondo, ¿no? Pues en el periodismo apenas se veían, y es muy raro el caso de Monse o el mío, que también hemos estado en televisión, que acaben en prensa escrita, es muy poco habitual. Normalmente la gente de la radio, a veces se mezclaban un poco los de la tele, y los del papel iban por otro lado, despreciando los unos a los otros, ¿no? Entonces los de la tele se metían con los del papel, los del papel con los de la tele. Y eso se ha roto en Internet, porque son redacciones donde de verdad, aunque vengas de distintas culturas, te toca tocar las tres cosas, ¿no? El audio en menos ocasiones, aunque también nosotros acabamos de montar un programa de radio en Internet, Carne Cruda, desde el diario, con el diario.es, y la tele, y por supuesto la palabra escrita, que yo creo que, a pesar de que la nueva generación prefiere el vídeo, yo creo que tiene mucha más rapidez y tiene mucha más supervivencia la palabra escrita. Yo creo que la palabra escrita sí que va, de hecho no se ha escrito nunca tanto como ahora, ¿no? Desde que existe WhatsApp, desde que existe el correo electrónico, o sea, sigue existiendo la palabra escrita y sigue teniendo su lugar.
Otra gran lección que a mí me dio el periodismo digital me la dieron también al principio y es muy elemental y tiene que ver con eso, ¿no? También en el entorno digital el mejor artefacto periodístico sigue siendo un buen titular. Sí, a partir de ahí hablamos de todo lo que hay que hablar, hasta ¿no? a titular hasta para un vídeo. Sí, claro. Entonces la imagen es clave. La semana pasada hicimos un focus group precisamente para ver un poco en el consumo móvil de nuestros usuarios cómo es, y después de largas horas, pues sabéis cómo es la dinámica de un focus group, ¿no? Unas personas, usuarias, encerradas, y tú estás viendo como en las ruedas de reconocimiento en las comisarías desde detrás del espejo, digamos, y después de largas horas en los que dicen muchas cosas, ¿no? Una conclusión muy clave que recoge un poco la pregunta, has hablado de audiencias perezosas, ¿no? En la economía de la atención en la que vivimos, la imagen es clave, ¿no? Y en ese focus group, un poco así cuando hacíamos fotos grandes, ¿no? Era un poco al final, o sea, la imagen atrapa, adhiere, y la imagen en movimiento mucho más. Ahora, yo creo que está por definir cuál es nuestra identidad audiovisual. Hablo de periódicos en Internet, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos? Y es un ámbito donde la innovación genera auténticas maravillas del arte y de la ciencia audiovisual, ¿no? Hoy, no sé si habéis visto un web documentary que hizo Le Monde, por ejemplo, sobre Mussolini. Espectacular. Obviamente es un proyecto experimental, innovador, que hicieron con gente. Vídeos interactivos, vídeos 360, hay un montón de nuevas narrativas audiovisuales que por ahora son caras. Tenemos que encontrar el formato y la operativa un poco, ¿no? Y es un mundo en el que yo creo que en este año y en los próximos 2 años nos veréis probando cosas y esperemos sacando contenidos que os llamen la atención. Pero fíjate, Borja, solamente una cosa. Mi hija el otro día me enseñó un vídeo que había montado y editado ella con su móvil, lleno de corazoncitos y de no sé qué, y de plus, crash, no sé qué tal, un montaje de imágenes suyas de sus amigas. Yo me quedé flipado porque hombre, eso hemos aprendido a editar con mucho dolor. Es que lo hacen en 3 minutos. Luego, quiero decir, lo hacen en 3 minutos, obviamente no era un vídeo informativo, como os podéis imaginar, pero es que es una herramienta que nosotros tenemos ya con las fotos de lo que esté ocurriendo ahora mismo en Ucrania, o con las fotos de lo que ha pasado en frente del Vicente Calderón el otro día. Cualquiera tiene la posibilidad de montar algo con herramientas que incluso te puedes bajar de la red y que son gratuitas. Luego, ojo, porque esa es otra revolución, porque cada vez más vamos a ver empaquetados de informativos con valor informativo que vienen también de los ciudadanos y por supuesto de los periodistas. Luego hay un campo tremendo para experimentar fuera de las herramientas, digamos, ya más caras, más de lujo, más delicatessen, de ese periodismo que están haciendo en audiovisual. En el New York Times están haciendo auténticas locuras, ¿no? Que son una belleza. Bueno, también, pero tienes otra escala que no hay que despreciar. El uso de Vine, ¿no? Qué divertido es, Vine, por es ejemplo. usar Vine, y cada vez lo ves más, por ejemplo, en la circulación de información vía WhatsApp, que en la cobertura del referéndum en Escocia, ahora en septiembre, las teles británicas experimentaban mucho, ¿no? En qué tipo de contenido audiovisual circuló por una nueva plataforma a la que estamos todos conectados, que es WhatsApp, ¿no? Nacho, sí, no, y con esto vamos a ir cerrando. Eso nos pasa, siempre nos ha pasado. En los periódicos estamos, en las redacciones, estamos de repente adaptando tecnología civil, ¿no? Tecnología civil que ha desarrollado la sociedad, ¿no? Le hace los blogs, ¿no? Nosotros nos pensamos que somos la punta de lanza de lo último en innovación de comunicación, y vamos en el vagón de cola viendo cómo de repente la sociedad hace cosas mucho más innovadoras a la hora de comunicar, de transmitir información, de divulgarla, y que vamos como podemos adaptando esos inventos que hace los adolescentes como tu hija a nuestra manera de trabajar y al periodismo. Sí. Bueno, hemos empezado con 5 minutos de retraso y vamos a terminar con solo 5 minutos de retraso para atenernos a la organización. Muchísimas gracias, Gastón, Nacho, Monse, y a todos vosotros y vosotras. Esperemos que hayáis disfrutado de este amable coloquio que hemos tenido. Hemos estado encantados de estar aquí. Gracias. Gracias.